les invito, abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, después del 11 y antes del 13. Y cuando encuentre 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra. Si no tiene Biblia, mire la pantalla y motívese a comprar una Biblia. Abajo hay promociones de Biblias para que campaña publicitaria, puede hacer abonos, compra por abonos. ¿Cómo es el cuento? No sirvo para promover esas ventas. Pague 2 y lleve 1, es la promoción. Capítulo 12, versículo 1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Cierra tus ojos, dile: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, háblame, Señor. Enséñame, ayúdame a comprender las verdades, los misterios. Dame la revelación, dame el entendimiento, dame el conocimiento. Te lo pido, Señor. Permíteme, Señor, caminar en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y por ella, hacer tu voluntad. Yo renuncio, atrévete a decir, renuncio a todo lo que se oponga, todo lo que me distraiga, a todo lo que me limite. Renuncio al cansancio, a la preocupación, al sueño, a la pereza, a todas las obras de la carne, pero también a toda maldición que Satanás quiera traer a mi vida o a todo engaño que el mundo quiera darme, porque soy libre en Cristo Jesús para ser empoderado, bendecido y dirigido en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Dones espirituales. Yo les estuve enseñando en los días anteriores que podríamos dividirlos en 3 grupos, los dones espirituales. Y hablamos de los dones ministeriales, ¿se acuerdan? Que aparecen en Efesios capítulo 11. Y hablamos de los dones funcionales que aparecen en Romanos capítulo 12. Oiga, yo dije, bien, sí. No, yo hablé dones ministeriales en Efesios 4, nadie me dice nada, me sonó algo raro ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11, esa sí es. Entonces, hablamos de los dones funcionales y hoy les quiero hablar de los dones espirituales, es decir, los clasifiqué así como para darles. Todos tienen que ver con el Espíritu Santo, sí, pero tenemos que tener entendimiento de algunas verdades que tienen esto, que el apóstol plasma para que nosotros comprendamos estas cosas en cuanto a lo importantes que son los dones. Partiendo de que don se entiende como, o en la palabra griega, es carisma. Es carisma, esa es la palabra. De ahí viene la palabra carismático, ¿sí? Alguien con don. Ese es el hecho. La cuestión, mi amado, es que don significa un regalo. Esto es un don, un regalo. Y cuando se habla del don de la gracia, se está hablando del regalo inmerecido, ¿verdad? Se habla de ello. Ahora, mi amado, nosotros podríamos entender que la salvación es un don, ¿sí? Es un regalo. La salvación es el más grande de todos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que comprender que los dones es algo que no es nuestro, no está en nuestra naturaleza como tal, no está en nuestra humanidad. Esos son dados por Dios. Amén. Ahora, Pablo hace una referencia muy importante en este libro, en esta carta,
y tenemos que entenderla a quién realmente se la está haciendo. Y dice el versículo 1, no quiero hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Y le está diciendo, oiga, iglesia, todos los creyentes de todos los tiempos, pilas. Es muy importante que no ignoren, porque lo que está diciendo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es el problema? Se los estuve expresando y se los he dicho en los domingos anteriores. Hay dos grandísimos problemas en relación a los dones. El primero es la ignorancia que hay respecto a los dones. Y eso trae como consecuencia la falta de siervos en el uso de los dones y el uso correcto de ellos dentro del cuerpo de Cristo. El segundo gran problema es el abuso. Y hemos visto cómo en la iglesia de los últimos, en la iglesia de todos los tiempos, porque no podemos decir que solo es ahorita, en la iglesia de todos los tiempos ha habido quienes abusan, pretendiendo sacar provecho personal o desviando o siendo instrumentos aún de Satanás. Recordemos que Satanás es un imitador, es un engañador. Satanás no es original, él no crea nada, él todo lo copia. Y algo que él hace es imitar los dones también dentro de la iglesia. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que tenga cuidado, que en los postreros tiempos habrá gente amadora de sí misma, ahora vanagloriosa, blasfema, intemperante, cruel, aborrecedora de lo bueno, desobediente a los padres, sin afecto natural, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. El Señor Jesús habló mucho de los falsos maestros, de los falsos profetas. Habló mucho de los falsos cristianos y siempre dijo, cuidado, para que los conozcan, miren el fruto, no miren el don. ¿Y dónde está el abuso? Que hay gente que saca a relucir tanto su don y engaña, tergiversando y manipulando la palabra, que hace que las personas se empiecen a fijar en ellos y no en el Señor. Mira, mi amado, cuando un predicador, cuando un cristiano, cuando alguien empieza a hacer que los demás lo miren a él, ya es un falso, hermano. ¿A quién hay que mirar? Si no se revela a través de lo que se hace en cualquier área de la vida cristiana, no se revela a Cristo, ese es falso. De ahí que tenemos que revisar profundamente nuestras motivaciones. ¿Por qué razón hago, soy, estoy, vengo? ¿Por qué? Eso va a hablar de realmente las motivaciones. Pablo dice, oiga, no ignoren, no sean ignorantes en cuanto a los dones. Es muy importante que lo entiendan. Y el contexto lo viene dando. Pues, cuando habla de la Santa Cena, cuando habla del amor, cuando habla de todas estas cosas, él siempre, amonestaciones contra la idolatría, todo lo dice, pero no ignoren que eso está dentro de la iglesia y el propósito. Y en el versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando no eras, voy a parafrasear, cuando no eras cristiano, pues a ti te arrastraban a cualquier cosa y tú ibas? Y participabas de cualquier cosa y te parecía bien. Yo no sé, mis amados, cuántos de ustedes, antes de ser cristianos, fueron llevados o porque quisieron o algo a los brujos. ¿Alguien estuvo con los brujos en algún momento de su vida? Yo por allá una vez mi papá que es que me llevó. Y yo bien ateo y le decía, oiga, si usted cree en Dios, ¿cómo va a creer en estas bobadas? Le decía yo a mi papá, sin ser cristiano. Ahora, mi amado, teníamos una serie de ideas, pensamientos, manifestaciones que decíamos cosas como, ay, voy a hacer los 9 domingos al 20 de julio. ¿Alguien hizo los 9 domingos al 20 de julio? Yo los hice. O alguien dijo, voy a subir 9 veces a Monserrate a pie. Bueno, claro está que yo subí como 200 veces a Monserrate porque todos los martes y todos los jueves subíamos haciendo ejercicio. Eso lo hacíamos nosotros en una época con unos amigos. Yo llegué a hacer 26 minutos 31 segundos en la subida. Muy buen tiempo. Porque yo fui atleta. Aunque no lo crean, la barriga no, ya es la edad, pero yo fui atleta. La cuestión, mis amados, es que nosotros hacíamos cosas porque nos decían, porque estábamos creyendo que hacíamos eso.
A veces nosotros hablábamos de pedirle al San no sé qué, al San sí sé cuándo. Yo no sé cuántos le oraban a las benditas ánimas del purgatorio. Oiga, ustedes sí saben que eso es espiritismo, ¿no? Literal. Eso es físico espiritismo. Pero eso lo hacíamos si estábamos convencidos. Ahora, yo no sé cuántos cargaban la pata de conejo o cuántos le pusieron a su bebé ¿qué es lo que le ponen, la cosita roja esa? El azabache, una cosa de esas. O sea, eso es brujería, hermano, eso no es otra cosa. La cadenita de no sé qué. Hubo una época, y yo no sé si sigue de moda, la pepita de mostaza, el collarcito de la pepita de mostaza. ¿Cuántos consultaban el horóscopo? Mira, mi amado, todavía hay cristianos que, es que yo soy Leo. No, hermano, lea, pero no, usted es de Cristo, si es cristiano. No, es que yo soy Cáncer. Eso es lo que le va a dar si sigue con esas cosas. Mira, mi amado, Pablo está diciendo aquí, miren, antes de que ustedes conocieran la verdad, se lo llevaban a cualquier, voy a parafrasearla en la versión Orlando habla hoy. Dice, se los arrastraban a cualquier bobada y caminaban. Así éramos nosotros. Ahí estábamos metidos. Pero Pablo dice, ya no, oiga, sepan esto, que si eso les sucedía antes y terminaban allá en los ídolos y todo, hoy tienen que saber una verdad real, que tú no puedes decir que Cristo es tu Señor y Salvador si no es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu no puede. O sea, tú puedes nombrar a Chuchito, a Jesús, pero nunca tener esa relación real, esa comunión verdadera. Está diciendo aquí, ustedes tienen que entender que nadie que hable por el Espíritu va a llamar maldito a Jesús, a decir que es anatema. Y tampoco puede nombrar a Jesús si no es por el Espíritu para salvación y vida. Está diciendo, oiga, el bautismo del Espíritu Santo es real. Y la llenura del Espíritu Santo es necesaria. Si vinieron a la predicación de bautismo y llenura, ¿verdad? Y si no, búsquenlo ahí en la página y miren la predicación los que no lo hayan tenido. La cuestión, mi amado, es que este marco lo hace Pablo en relación a lo que le viene hablando a una iglesia que tenía tantos líos, tenía todos los dones funcionando dentro de la iglesia, pero una mano de problemas, porque había una carnalidad, porque había un mal entendimiento del evangelio, un mal entendimiento del servir, un mal entendimiento del tener los dones, y habían conflictos terribles en Corinto. Pero Pablo les dice, miren, entiendan esto, ahora, dice el versículo 4, ahora bien, o sea, a causa de eso que viene hablando, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Ojo a esto, pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu es el mismo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos entendemos claramente eso. Bueno, hay varias maneras de desarrollar las habilidades y las cosas sobrenaturales que el Señor nos da, pero es el mismo Espíritu para todos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Pero mira lo que dice el versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Escuchen esto. Ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Ojo. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11? ¿Sí se acuerdan o no? Y Él mismo constituyó. ¿Sí se acuerdan? Y si no, léanlo ahí en la pantalla, que los hermanos de sonido están así despiertos y ponen todo rapidito. Hay diversidad, dice, y Él mismo constituyó, hablando de quién es Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Ojo, mi amado. Por tanto, podemos entender, los dones ministeriales son dados por Jesús. ¿Sí lo captaron? Los dones ministeriales son dados por Jesús, estimulados y confirmados por el Espíritu Santo, pero quien los dio fue Jesús. Ya captamos eso. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Y hay diversidad de operaciones.
Pero Dios, ¿saben la palabra Dios en este contexto? Hace referencia al Padre. Aquí aparece la Trinidad, Espíritu, Jesús, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Pero dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y algo que yo había aprendido hace unos años, pero como que no se me había revelado como se me reveló en este estudio, es que el Padre da dones, que son los dones operativos, si quieren ponerles un nombre, y tiene que ver con las habilidades que todos tenemos una habilidad. El Padre a todos nos dio alguna habilidad. Lo segundo es que hay dones ministeriales que los da Jesús, efectivamente, para aquellos que nos pone a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12. Y el Espíritu Santo, que le da todos los dones para el funcionamiento del cuerpo. Ese es el orden de esas tres, yo no sé si categorías, porque no sé si eso tenga categoría, pero sí esas tres cosas que hace la Trinidad. El Padre da, podríamos decir, los talentos. Sí, eso que tenemos, todos somos buenos en algo. ¿Hay alguna cosa? Yo no sé si aquí hay alguien bueno para las matemáticas. Si hay alguien bueno para las matemáticas, ese es negado para la lectura, hermano. Yo no sé por qué. ¿Cierto? Hay un para el español, pero si es bueno para la escritura, eso es negado para las matemáticas. Hay gente que, hermano, no coge el ritmo 3 aplausos ni por equivocación, hermano. Pero es muy hábil para otras cosas. Hay gente que tiene una habilidad para dibujar, para cantar, para hablar. Hay otros que, hermano, no les sale una palabra ni porque le saquen la lengua. No, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos habilidades. Eso lo da el Padre. Ya los dones ministeriales, que son los de Efesios capítulo 4, los dio específicamente el Señor con funciones específicas. Y los dones espirituales, que podríamos reunirlos entonces en los funcionales, que son en Romanos 12, y en los espirituales de 1 Corintios 12, son esos que son dados para la iglesia, específicamente para el creyente verdadero. ¿Para qué? Funcione, para que los use y para que permita que la iglesia y el cuerpo de Cristo crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos esa parte. Ahora, mi amado, es importante que nosotros entendamos lo que dice el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno. ¿Sabes qué significa esto? Lo que también dice ahí en el versículo 13. Si tú miras, estos dos versículos tienen la misma relación. Dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En la Nueva Traducción Viviente dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Nosotros podríamos definir si realmente estamos usando nuestros dones sin complicarnos mucho la vida. ¿A quién estamos ayudando? ¿A quién hemos ayudado? ¿En qué? ¿Cómo hemos ayudado? Porque muchas veces nosotros terminamos diciendo, ay, sí, soy cristiano, pero yo no me meto con nadie. Yo soy cristiano, pero yo no sé en qué hacer y entonces yo no sirvo en nada. Hermano, ¿tienes un problema de identidad o tienes un problema de convicción? Algunas de las dos. Ambas, tanto la identidad como la falta de identidad como la falta de convicción, trae un resultado: no eres salvo. Punto. No eres salvo. Porque, mi amado, muchas veces creemos que ser cristiano es, yo voy los domingos, si acaso no llueve, si acaso es, pero yo voy a la iglesia y a mí me gusta. Yo estuve predicándoles hace unos meses atrás que había visitantes, simpatizantes y discípulos. Y normalmente los visitantes y los simpatizantes son como lo dice por ahí la canción del profeta del mundo. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo hogar ni por venir, una cosa así.
¿Saben, mis amados? Solo el quien es discípulo, que sigue a Cristo y aprende del Señor realmente, este es quien trabaja en función de la obra del reino. ¿A quién le sirves, hermano? ¿O cuál es tu motivación? No, porque es que yo voy porque allá hay hermanitos que tienen una empresa y de pronto consigo que me den trabajo. Ah, no, es Cristo tu motivación. No, yo voy porque allá está una niña que me gusta mucho y entonces a ver si me la cuadro. No, porque es que está el chico que no sé qué, entonces de pronto. Visitantes, hermano. Son netos. Algunos simpatizantes, no, me gustan las canciones, me gusta la predicación, me gusta cuando me abrazan, me gusta cuando me oran, me gusta cuando me ayudan, me gusta cuando me dan de todo. Simpatizantes. Que su relación con el Señor es tan esporádica. Pero un verdadero discípulo es alguien que, como dice la canción, cada día de mi vida. Cada día. Y ahí es donde están los dones para usar dentro de la iglesia. Algo que concluye la palabra del Señor en el contexto completo del Nuevo Testamento es que todo lo que se necesita para la iglesia está dentro de la iglesia. Y es sorprendente, mi amado, ver cómo hay tantos, abro comillas, de las grandes cristianos que para resolver sus diferencias, sus problemas, sus cosas, siempre están buscando en el mundo, no en la iglesia. Eso habla de la identidad cristiana. Parejas de esposos cristianos buscando divorcios en el mundo. Y ocasionalmente se les ocurre, ay pastor, qué pena. Usted nos casó, pero ya nos tiene que descasar. Descabezar es lo que puedo hacer, pero no más. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es algo importante que nosotros entendamos. Y Pablo, dentro de este contexto en el que está poniendo a la iglesia, le está diciendo, tienes que tener claro, no ignores cuál es tu condición real en tu vida cristiana, en tu relación con el Señor. ¿Cuál es tu verdadera participación? Y yo les he hecho varias veces esta pregunta a varios, abro comillas otra vez, cristianos. Dime cuál es tu función en el cuerpo. ¿Cuál es tu función real dentro del cuerpo? Porque la función real está determinada por lo que en el cuerpo estás haciendo. Y eso te lleva a saber si eres del cuerpo o no. Pero ahí es donde encontramos nosotros que en el cuerpo hay muchos que son ortopédicos. ¿Se acuerdan que les hablé de los miembros ortopédicos? Ellos se sienten la manita, pero un día se quita y se vuelven garfio. ¿Sí me hago entender? Ellos se sienten la patica y un día se quita y se vuelven, ¿cómo se llama eso que salta? No, esos no son. O hay miembro, o hay unos que, perdón, no siendo miembros, son garrapatas. Hay disimuladas y pegadas al cuerpo y alimentándose del cuerpo y succionándole vida al cuerpo, pero no son del cuerpo. O sanguijuelas. En la iglesia hay mucha sanguijuela, hermano, en ese sentido espiritual. Se alimentan del cuerpo, viven pegados al cuerpo, se mimetizan en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Casi siempre lo que hacen es traer enfermedad, porque las sanguijuelas traen enfermedad y las garrapatas. Y así hay gente que no ha entendido que no es del cuerpo, cree serlo, pero no lo es. Y Pablo lo que está diciendo a través de esto es, no ignoren acerca de los dones, porque si ustedes tienen claridad de los dones, tienen claridad de su posición y su función en el cuerpo. Es más, tienen claro si son o no son del cuerpo. A eso se refería el apóstol Pablo. Ahora, mi amado, después del versículo 7, donde dice, todo es para provecho, es decir, como dice la nueva traducción, para servirnos mutuamente, también yo puedo decir, oiga, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿En qué estoy sirviendo? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cuándo estoy sirviendo? Porque uno nota que hay hermanitos en la iglesia que tienen la unción del chavo. Un día llegan a la iglesia y les parece todo bonito y, ¡ay, qué! Y hasta llegan. Notaba algo, no estuve ayer porque estaba viajando en la mañana, pero mi esposa me comentó
No, amor, hoy estamos aquí solo 3 o 4 hermanos. No me dijo cuántas dijo, y nos ha tocado pues un poquito más duro para hacer el aseo. Yo, oiga, uno dice, ¿dónde está la función del cuerpo? Donde sobren, deberían de sobrar. No, siempre está faltando. Y eso lo dijo el Señor. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Cómo sirvo? ¿Cuál es mi función de servicio? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso me da identidad. Y Pablo luego dice, por esa razón, y por el hecho de que todo es para que funcione bien, ahí ya comienza la lista de los dones. Y el versículo 8 dice, porque a este, ¿a quién? Pues a cualquiera. Puede ser a esta, a cualquiera de los que estamos aquí. A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mira, mi amado, hay una lista de 9 dones aquí que se amplía en ese mismo capítulo a 2 más. Más adelantico se los muestro. La cuestión es que cuando el apóstol está diciendo, hay dentro de la iglesia, debe haber dentro de la iglesia, tiene que haber dentro de la iglesia, quien tenga el don de sabiduría. ¿Cuál es ese don? ¿Qué es ese don de sabiduría? La sabiduría es conocer las cosas humanas y las cosas divinas de manera sobrenatural y por el Espíritu para dar ese direccionamiento, para dar ese sentido de existencia en el propósito del reino, en la vida del cuerpo. Esa es la palabra de sabiduría. En la Biblia, el ejemplo más conocido es el Señor Jesucristo. Yo les he repetido, el Señor Jesús tuvo todos los dones. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y Él fluyó en todos los dones. Ninguno tiene todos los dones. Nadie. Unos tienen uno, otros tenemos otro, pero están repartidos. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Señor. Y dentro de eso nos damos cuenta que la palabra de sabiduría entonces es la que viene para iluminar a los miembros del cuerpo, pero también en muchos casos a los que no son del cuerpo para que se hagan parte del cuerpo. La palabra de sabiduría, para que traer entendimiento ante las circunstancias de adversidad o también las circunstancias de bendición. Mira, mi amado, ¿cómo se puede entender una tragedia en un cristiano? ¿Cómo? La muerte de un hijo, la quiebra total, la persecución o cualquier cosa adversa para un cristiano. ¿Cómo se puede entender? Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, hace la claridad de que esto de amar a Dios es ser parte real del cuerpo de Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, dice una versión, cooperan para lo bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y entonces hay muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿cómo puede servirme para bien que se me muera un hijo siendo cristiano? ¿Cómo puede ser bueno que a mi niña le dé cáncer, le dé leucemia? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser bueno que todo lo pierda? ¿Cómo? Entonces ahí es donde viene la palabra de sabiduría. Debe ser dada por aquel que la tiene. Eso no es para, ay, es que Dios me dijo, porque hay mucho inventor, falso profeta. Esta palabra de sabiduría viene para dar respuesta. En la Biblia aparece el caso en Juan capítulo 8. No les digo, pero acuérdense, es la mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerdan? Mira la palabra de sabiduría dada por Dios allí. ¿Por qué? Porque los fariseos habían traído a esta mujer a Jesús
con el propósito de hacer caer a Jesús, de tentarlo. Y ellos pensaron, bueno, si Jesús nos dice que no hay que apedrearla, entonces vamos a poderlo acusar de ir en contra de la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés está claramente escrito que si una mujer era hallada en el acto mismo del adulterio, debería de ser apedreada. Pero si dice que sea apedreada, entonces lo vamos a acusar de que lo que predica de amor y misericordia es mentira. Igual va a caer. Entonces dijeron, ya lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y fueron y llevaron a la mujer. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba ahí sentado y escribiendo con el dedo en la tierra. Y cuando levanta la mirada y lo mira y le hacen la pregunta, el Señor responde con una palabra: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y volvió ese gacho. Y dice que de los mayores a los menores fueron redarguidos de su pecado y fueron tirando la piedra hasta que no quedó ninguno. Y cuando vuelve a levantar la mirada, no ve a nadie y le dice a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te juzgan? No están, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mira, mi amado, que ahí hay una palabra de sabiduría impresionante, porque no permitió que se distorsionase el propósito de él mismo, como tampoco permitió de que se perdiese un alma, una vida, sino al contrario, ganó una vida para él, que fue la mujer adúltera. ¿Sí? Sabiduría. Ahora, también nosotros encontramos en Primera de Reyes 3:16, una historia de las dos mujeres también se las voy a contar, porque es que es largo. Donde está el rey Salomón. Y llegan a él dos mujeres porque tuvieron el mismo día, cada una tuvo un hijo. Y en la noche estaban durmiendo con el hijo y una de ellas llegó y se durmió y cayó encima del hijo y lo mató. El niño murió. Y cuando se da cuenta que el niño muere, se despierta primero y va y coge a la otra dormida y le cambia de chinito. Un cambiazo ahí. Y entonces, a la mañana cuando se despierta la otra, se da cuenta que ese no era su hijo. A ver, ¿qué mamá no se da cuenta que le cambiaron el chinola? Una mamá ve a su hijo y de una, hasta sin verlo, sabe que es su hijo. Porque está ese vínculo con que estuvo en el vientre, como me dice mi esposa: es que usted no tuvo 9 meses la niña en la barriga. Hoy día pregúntenle, ¿verdad?, lo que va a decir. Ellos se van. ¿Y quién queda? El canoso. Amados, la cuestión es que empezaron y alegaban, y entonces no tenían, y fueron al rey, y enfrente al rey empezaron a alegar y alegar. Oiga, dos mujeres alegando, hermano, eso es un espectáculo. Si yo he visto a dos mujeres alegando por un tomate, y eso es ¿qué será por un hijo, hermano? ¿Sí me hago entender? Y la cuestión es que Salomón las escucha y las ve peleando y llega y dice: silence, please. Genio pensando. No, así no dijo. Dijo: silencio. Denme una espada. Para no tener problemas, venga, cortamos por la mitad al niño. Y cada una coge medio un chino. Y la que era la verdadera mamá, dice la palabra que le redarguyó en su corazón el solo hecho de que va a morir su hijo. Que no lo mate. Déjeselo a ella. No lo mate. Y ahí Salomón dijo: esta es la madre, entréguenselo a ella. Y esta la madre que no es la madre. Esta la madre no es la cosa. ¿Sí? Esa es una palabra de sabiduría, hermano. Esa es una palabra de sabiduría. Mira, mi amado, que la palabra de sabiduría va más allá del entendimiento humano. Va más allá de la racionalidad humana. Se genera es en el propósito y en la comunión con Dios. Escúchame, mi amado, no hay sabiduría sin comunión. El principio, dice el Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia, el conocimiento del santo.
Entonces, mi amado, la sabiduría es ese don que viene en personas que tienen una estrecha relación con el Padre y que les permite tener esa respuesta. No es algo premeditado, no es algo que viene por conocimiento, porque soy el genio, porque no, es algo que viene por el Señor y que es dado de una vez. Lo curioso del cuento, mi amado, es que ese don es muy importante dentro de la iglesia, pero es muy escaso. ¿Y sabe por qué es muy escaso? Por la falta de comunión. Lo que hace que este don realmente no florezca como todos, pero este es uno de esos importantísimos, que no salga y no sea usado como debe ser usado dentro de la congregación, es la falta de comunión. Es decir, comunión vertical con el Señor y comunión horizontal con los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre va a dar y va a usar a hombres, a mujeres, a seres humanos para manifestar su gloria. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas, porque ahí la misma Biblia dice que wow, que todos se admiraron de la sabiduría de Salomón y que admiraron tanto lo que él hablaba y cómo hablaba? ¿Pero de dónde salió esa sabiduría? Miren el capítulo donde él, en un sueño, el Señor le habla y le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón dice: no, yo solo te pido sabiduría, porque... Y el resto se lo añadió el Señor. Nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor. Santiago dice: el que sea falto de sabiduría, pídala, porque el Señor la da abundantemente y sin reproche. ¿Pero para qué? Ay, para que vean que soy el chacho, para que vean que soy el más pilo, para que... No, hermano, para edificación del cuerpo de Cristo, para funcionamiento del cuerpo de Cristo, para crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Para eso es la sabiduría. Ahora, mi amado, todos deberíamos de desarrollar sabiduría de alguna manera. Sabiduría para amar a la esposa, sabiduría para criar los hijos. Mire, en la crianza de hijos, mi amado, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice principios claros. Forma al niño en el camino y no se apartará cuando fuere grande. Bueno, algo así dice, ¿cierto? La palabra del Señor dice: si tú amas a tu hijo, mientras haya tiempo, corrígelo, y en ocasiones con vara, porque de lo contrario lo enviarás al infierno. Mira, mi amado, un papá sabio, creyente, ¿qué hace? Corrige a su hijo, enseñándole, porque disciplina es enseñanza, formándolo que aprenda a tener disciplina, pero corrigiéndolo a veces con vara. Eso es sabiduría. Sabiduría, hermano, es no enredarse en conflictos. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Réstate en un conflicto, a menos que sea un conflicto de reino. A los conflictos de reino si no le huyas. Al diablo hay que resistirlo. ¿Pero cómo? Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él. Nota, mi amado, que para tener el don de sabiduría se necesita la comunión. ¿En qué momento Dios me permite fluir en ese don? Pues en el momento en el que estoy en comunión y me entero de las circunstancias. Hay alguien que se gana la lotería. Ahora, si se ganó la lotería no es que sea muy cristiano, ¿no? Pero bueno, era un cristiano que le regalaron el billete de lotería. Casos vemos, corazones no sabemos. Pero bueno, la cuestión, mi amado, es que tiene una bendición, está bien, no es la lotería, le llegó una bendición, un trabajo, una cosa, y empieza a alejarse del Señor. Y viene la palabra de sabiduría de parte del que tiene el don y le dice: esto y esto y esto te va a pasar, y esto es mejor que ti, y pum, la recibe y continúa ahí. Mira, la palabra de sabiduría a veces es: vamos a culto. Ay, estoy muy cansado. No, descansemos en el Señor. ¿Sí ves cómo fluye? Pero cuando sale a relucir la palabra de sabiduría, diga conmigo: cuando hay comunión.
De ahí, mi amado, la importancia de participar, de estar, de unirse. Mira, mi amado, a mí me dicen muchas personas, ay, es que yo vivo muy ocupado, yo no tengo tiempo. No me salgan con cuentos, hermano. Porque ocupado, yo tengo mucho y Dios sabe de qué les hablo. Yo tenía ayer reunión de jóvenes y tenía la reunión de varones por Meet. Pero yo a las 5 de la mañana, 5:35 salí de mi casa, fui a trabajar a Anapoima, estuve trabajando allá, vine, hice unas cositas, luego estuve aquí en la iglesia para abrirle a los jóvenes, estoy en la reunión de jóvenes, a las 7:15 salí de aquí para reunirme a las 7:30 por mí, llegué a las 7:31 a mi casa. Y ya estaba allí y ahí estuvimos en reunión, hermano. No me salgan, ay, es que estoy muy cansado. No tanto como yo, hermano. Pero a lo que yo voy es esto, hermano. Yo no puedo justificarme con cosas que no tienen justificación. Si yo no participo, ¿cómo voy a fluir en los dones? Todos los miércoles está el Meet de las mujeres. Y yo veo que siempre aparecen entre las 16 y las 18 de siempre. ¿Y el resto? No tengo, no puedo, es que no me llega el link. Ay, hermana, deja inventar. Está bien, hay alguien que no puede por su trabajo, hay alguien que definitivamente no tiene tecnología para hacerlo. Está bien, eso se entiende. ¿Pero todas? 280 y tantos varones les enviamos el link ayer. Yo empecé a anunciarlo hace como una semana, como esta semana. Y ayer se le mandó el link a más de 280 varones. Se conectaron 14. ¿Dónde está el resto? ¿Ocupados? ¿O no están en mi lista? ¿A quiénes no les llegó el link? Levanten la mano los que no les llegó el link ayer. ¿Que no les llegó? Díganmelo. Si no les llegó el link, ahorita le entregan a la hermana Catalina, a la hermana Luisa, en los datos y yo los vinculo a los grupos. Porque es que no los tengo vinculados entonces. Pero si no nos hacemos partícipes, ¿cómo fluimos en los dones? Si no vienen a la iglesia a congregarse, si no participan de las escuelas bíblicas, si no participan de las actividades, ¿cómo, hermano? Si los dones son para edificación. Y la edificación es con el uso y el contacto y la unión. La sabiduría es un don preciosísimo, pero escasísimo en la iglesia. No porque no lo haya, porque no se usa. Como todos los dones. Es porque no se usa. El segundo don dice ahí mismo en el versículo 8. Dice, porque por este es dada al Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Esta palabra de ciencia es la palabra gnosis en el griego, gnosis. Hay una secta que nació también en la época de Jesús llamada la gnosis. Y hoy hablan la gnosis de que es el conocimiento del yo, el conocimiento del ser interno, el conocimiento de la capacidad. O sea, niega a Jesús en todo el aspecto, niega a Dios en todo aspecto y es humanista la gnosis tremendamente. Pero es la palabra usada aquí y se refiere al conocimiento real que hay en el ser humano respecto al propósito de Dios. Respecto a la verdad. Mire, mi amado, alguien dice o dijo en algún momento, ay no, es que a mí, yo no necesito porque la palabra me dice que no necesito nada, sino que el Espíritu me dará que hablar. Eso es verdad. Pero va a usar lo que hay dentro de ti. Si tú no lees la Biblia, vas a terminar hablando cualquier cantidad de charadas, mentiras y herejías. Ay, es que el Espíritu me usa. Por eso, por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor, ¿se perdió quién? Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque teniéndolo, lo desechan. En el pueblo del Señor hay mucha gente con un llamado especial, pero no lo usa porque no conoce, no sabe. Este conocimiento, mi amado, este conocimiento consiste en que de manera sobrenatural Dios nos da un fragmento, un ápice, una gota
de ese conocimiento que Él tiene, para que nosotros a través de ese conocimiento traigamos dirección, entendimiento y revelación a otros dentro de la iglesia. Les voy a dar varios ejemplos. El Señor Jesucristo, que es el ejemplo principal, en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, manifiesta que es ese conocimiento, sobrenatural de alguien, de algo, de situaciones, y que permiten dar un direccionamiento en el propósito. Versículo 47, Juan 1, 47. Cuando Jesús vio, leamos lo del 45 para entender el contexto completo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso es como cuando dicen: oiga, ¿del Amparo podrá salir algo bueno? ¿De Britalia? ¿Será que de Altos de la Loma podrá salir algo bueno? ¿De Villanelli? No, más o menos es la idea. ¿Sí la captaron? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús, ¿qué tenía? Conocimiento de quién era Natanael. Lo curioso es que nunca se habían visto, pero tenía Ahora, si tú notas, la Biblia habla de que Jesús conocía lo que había en el pensamiento y en el corazón de los demás. ¿Se acuerdan de Simón el fariseo? Que lo invitó a cenar y que llegó María Magdalena y empezó a besarle, a lavarle con las lágrimas y que le enjugó los pies y todo esto. Y que pensó el fariseo Simón, dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujerzuela es la que está tocando. Y ahí fue donde le dijo: Simón, entré a tu casa y no me diste beso. Y esta mujer no ha parado. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite. Y esta mujer me ha ungido con perfume. Entré a tu casa y no, ¿qué mal fue lo que le dijo? No me lavaste los pies y ella me los ha enjuagado con sus lágrimas. Una pregunta, Simón. ¿A quién ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona más? Pues al que más se le perdona. Sabiamente has hablado. Esta mujer, por cuanto se le perdona más, ama más. Vete, hija, tus pecados te son perdonados. Y él sabía lo que había en el corazón de Simón. Eso se llama conocimiento. Eso se llama el don de ciencia. Y mira, mi amado, hay ocasiones donde en la iglesia el Señor revela a través de este don la condición, la intención, la motivación de muchos. Y hay gente, mi amado, que logra engañar. Y especialmente un pastor como yo, que soy de lo más crédulo. Yo le creo a Raimundo y todo el mundo cualquier cosa que me digan. Pero afortunadamente hay mujeres como mi esposa que tienen este don, y ella, más el discernimiento de espíritu que aún que este don. Pero hermano, ¿cómo se necesita este don? Jesús sabía quién era Natanael, y Natanael llega y le dice, cuando Jesús vio a Natanael, se acercó y dijo: bueno, en él no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y mira lo que responde Jesús, y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, pues es Dios. Pero ese mismo don de conocimiento el Señor se lo da a personas que dicen: oye, tú anoche estuviste mal. Y no es adivinación, porque hay un espíritu de adivinación usado por Satanás en unos pseudo profetas que vienen y le revelan verdades a las personas. A ver, ¿quién te vio anoche llorando? Satanás. Ese estaba ahí mirándote, ¿no es que se le anda como león rugiente? Y viene y se lo revela con un espíritu de adivinación a un falso profeta y te habla lo que es. Pero lo que te va a decir no es la respuesta que necesitas. Nunca.
Porque hay muchos que hablan en el nombre del Señor. Así te dice el Señor. Vas a ir a la China y a la Conchinchina y vas a mirar el mensaje y vas a ganarte el baloto sin comprarlo. Y todo, ay, aleluya, me dijo todo. No, hermano. Pero cuando se tiene el don de conocimiento, es absolutamente claro y direccional. En 2 de Samuel, hay un ejemplo, capítulo 12, 2 de Samuel 12, y es el rey David con un profeta que se llama Natán. Y Natán viene a David y le dice lo siguiente. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces Natán, don de conocimiento, dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Sabes qué estaba aquí? La palabra de conocimiento revelada en el pecado de David. Mira, mi amado, hay una verdad que es absoluta. No hay nada oculto debajo del cielo que no salga a la luz. Yo conocí una mujer de Dios. Ella estuvo en Bogotá y estuvo un tiempo en la iglesia, unos días. Y era una mujer que estaba cualquier cosa y de pronto miraba a alguien y ¡pah!, le soltaba una palabra. Le decía cosas de su vida, que, es más, ni lo conocía. Y yo me acuerdo tanto que una vez cogió a un muchacho que estaba sirviendo a las mesas en un restaurante, y le dijo: César, no engañes más a tu esposa, con nombre y todo. Estoy inventándome el nombre porque no me acuerdo si era César. Y le dijo: no engañes más a Patricia, deja a Jacinta, porque hoy Dios te da una oportunidad. ¿Ah? Así, con nombre propio y con todo así, sin conocerlo. Ese es el don de ciencia. Personas que, sin que nadie les haya contado, tienen el don y vienen y le revelan una condición, un sentido, un propósito. Y yo me acuerdo tanto también de una hermanita que un día le dice a otra: Dios te dice hoy, lleva la hoja de vida a tal sitio, a tal dirección, y pregunta a tal persona. Ay, ¿es amigo suyo? No tengo ni idea, pero Dios lo manda a decir. Y efectivamente lo hizo y le dieron trabajo. Ese es el don de ciencia. No solo es para revelar el pecado, que es importante, no para destruir así como David. El pecado le fue revelado a David. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo el loco. ¿Y cuántos a veces nos hacemos los locos, no? Y el Señor tiene que venir para que se edifique. Una cosa que es importante entender: nunca los dones espirituales son para destruir a alguien. Jamás. Siempre son para edificar y para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el don. Otro de este don, Hechos 9,
capítulo 10. Perdón, Hechos capítulo 9, versículo 10. Libro de los Hechos. Y aquí aparece Pablo. Se los voy a parafrasear. Es la historia de Pablo, que viene persiguiendo, acaban de matar a Esteban y se va a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero mira lo que dice a partir del versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira, mi amado, yo les decía en la prédica del jueves pasado que la oración nuestra, no sabemos orar. Y yo les ponía, por ejemplo, esto. El mismo Ananías dice: no, Señor, este es un perseguidor, esto más bien en lugar de orar por el que se quede ciego, y más bien en lugar de iluminarlo, elimínalo. ¿Por qué? Pues esa es nuestra apreciación. Pasa como la hermanita que su mamita estaba gravemente enferma y empieza a orar: Señor, sánala, sánala, Señor, sánala, sánala, sánala. Y el Señor le había dado una palabra, que era la que estaba en Juan 17. A los míos los quiero tener conmigo, que estén aquí conmigo. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Oiga, que se muere y se vaya para allá, para el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Venga, les doy una manita y les ayudo a llegar rápido. ¿Cuántos quieren irse ya? Ah, ahí está la pregunta. La cuestión es que Ananías le dice el Señor: ve. El Señor le dice: Ananías, ve a la calle allá de... ¿Cómo se llama la calle donde están todos los recicladores? Al cartucho de no sé qué, allá junto a la puerta 6. Ve por allá y volteas, y en esa casa no sé qué, buscas a un tal Judas, y allá buscas a Saulo. Oiga, con dirección, con nombre, con todo y con propósito. Lo que recibió Ananías, y a este Ananías que aparece aquí nunca más apareció en la Biblia para nada más, solo para eso. Una vez le fue dado el don de conocimiento para cumplir un propósito. ¿Se imaginan si Ananías no obedece? Pues Dios sí usaría otro. Pero ¿qué tal al Pablo no le hayan hecho el llamado así? Porque Dios es perfecto. Y yo no puedo estar en contra de lo que Dios dice, porque muchas veces Dios nos va a dar el conocimiento para hacer cosas a personas que no nos agradan. Les cuento una experiencia que me pasó en algún momento. Alguien en la iglesia, siendo pastor de Adonai la Buena Semilla, me robó. Y me robó harto. Harto, de verdad, millones. Y un día, pues se fue de la iglesia, pues no. La cuestión es que un día me lo encuentro. Y venía, y yo iba con mi esposa. Y mi esposa me aprieta la mano y me dice: ay, amor, mira quién viene ahí. Y se puso rojo, se puso así, ¿sí? Y en ese momento en mi corazón vino ese llamado. Es algo que no es audible, sino simplemente fue una decisión. Hola, hermano, bendiciones, ¿cómo está? Lo he extrañado, lo hemos extrañado mucho. ¿Cómo va? Bien, pastor, pues ahí vamos, ¿sí? Y de pronto meto la mano en esa, estoy hablándoles hace casi 18 años. Sí, por ahí como unos 18, 19 años. Y eso es que el Señor me dice: en mi espíritu yo supe, dale una ofrenda. Dale una ofrenda.
Meto la mano, tenía 50,000 pesos, era todo mi capital. Se los puse en la mano y le dije, de parte del Señor para tu necesidad. Y hoy te libro de la deuda. Le dije yo, me salió así. Yo te libro de la deuda, eres libre, no me debes. Y no tienes por qué avergonzarte. Sigue adelante. Sigue adelante con el Señor. Pasó así. El hermanito volvió a la iglesia y hasta el día de hoy se congrega. Y está bien. Oiga, ¿y la plática qué? Pues el Señor a mí me la ha devuelto muchísimas veces bien, sin problema. ¿Sí me hago entender? Yo tal vez es de las pocas veces, o la vez que también en el mismo sentido una mujer que venía llorando. Había una mujer y venía ustedes han visto esas mujeres cuando lloran, pero lloran desde adentro, hermano, que se les nota que algo gravísimo con ese nudo aquí en la garganta y no sé qué que se les nota. Y yo venía y ese día así como que sentí que el Señor me habló audiblemente y me dijo, dale lo que tienes en el bolsillo. Y venía caminando y yo, no, dale lo que tienes, que no, que dale. Y cuando llega, perdón, le dije, perdón, esto te lo envía el Señor y te manda a decir, me salió la palabra, no te he olvidado y yo tengo control sobre tu vida. Y esa mujer apenas, ¿por qué? ¿Usted quién es? ¿Por qué? No sé, Dios me mandó a decirte esto, esto y esto. Ahí sí se puso a llorar, pero su llanto fue diferente. Y apenas me alcanzó a decir, gracias, con esto le puedo comprar el medicamento a mi hijo. Se fue. Nunca más la volví a ver, no sé dónde está, no sé qué ha pasado con ella. Pero estos son los momentos donde viene esa revelación. Ahora, yo no creo que tener el don de conocimiento, no creo. Porque pues eso son cosas ocasionales que Dios permite. Pero así Dios nos usa a todos. No sé cuántos se acuerdan que hace como 3 años yo prediqué un tema que llamé Sé tú el milagro. No sé si alguien se acuerda de ese tema. Sé tú el milagro. Y que tenía que ver con, oiga, déjese usar, porque Dios hace sus milagros a través de hombres y mujeres que se dejan usar. Y a veces nosotros no queremos, nos resistimos por querer, por pensar mucho, por sentir mucho, por no sé qué, por parecer, por gusto, por sentimiento. Dile al que está a tu lado, sin sentimiento, compadre. Es con fe y con obediencia, amén. Entonces vemos el sentido del don de conocimiento, pero ¿saben qué es lo más chévere de todo? En la iglesia está. ¿Y sabes dónde está? Por ahí sentado. Y más de uno. Por ahí está. ¿Pero por qué no fluyen? Porque no tienen comunión. Simple. Porque no tienen comunión. Ese es el problema de los dones que no se usan. La falta de comunión. Amén. Es cierto que este es el segundo. Aquí nos pueden dar las dos y no hay problema. Digan amén. Amén. No digo. Otro don. ¿Cuál sigue? Don de fe. Y en serio, voy a terminar con este y el próximo domingo les doy el resto, ¿vale? ¿Sí viene el próximo domingo para que reciba el resto? ¿Cuántos están recibiendo algo de parte de Dios? Dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Mira, mi amado, yo tengo que aclararte algo. No es la fe que salva de Efesios 2.8. En Efesios 2.8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de esta fe de la salvación es la fe que viene por el oír el mensaje del Evangelio. ¿Cómo soy salvo? Porque oí el mensaje del Evangelio, creí en el mensaje del Evangelio y conocí el mensaje de salvación y lo recibí. Ya. Ahora, ¿cuántos son salvos? Levanten la mano los que son salvos. Son salvos porque han y hemos recibido la palabra de salvación. Amén. Pero esa no es la fe del don de fe. La fe del don de fe es algo que va muchísimo más allá y que es esa habilidad sobrenatural para recibir, para orar, para hacer, y está totalmente relacionada con los otros dones, curiosamente.
el don de fe está muy relacionado con el don de sabiduría, muy relacionado con el don de ciencia, muy relacionado con el don que les voy a hablar el próximo domingo de sanidades, milagros, muy relacionado con ello. Pero que tiene la particularidad de que el que tiene este don es usado de maneras tan sobrenaturales para llevar ese, no solo el mensaje, sino hacerlo evidente a otros a través de obras, actos, hechos que evidencian el poder de Dios y el propósito de Dios. Es eso. ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a un ejemplo muy conocido. Hechos capítulo 3, versículo 1. Va Pedro con Juan entrando al templo a la hora de la oración, como todo cristiano que va a la hora de la oración al templo. ¿Sí me hago entender? Dile al que está a tu lado, al que lo entendió, lo entendió. Y hay un paralítico allí, un hombre que lleva 38 años pidiendo limosna. Una limonita, por el amor de Dios, una limonita. Nadie se lleva lo que se pone. ¿Cómo es todo el mundo? ¿Cómo es que dicen? No hay entierros con propiedades. No sé, Y entonces dice que Pedro y Juan pusieron la mirada en él y le dijeron, míranos. Porque eso es como una limonita. Míranos. No tengo plata ni oro, sino de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús lo toma, levántate y anda. ¿Y qué pasa? Ese es el don de fe. Pero nota algo, mi amado. Esta fe que manifiesta Pedro y Juan, especialmente Pedro en este momento, ya es el don manifiesto de la fe que no tenía días antes. Porque hubo un momento donde el Señor les pregunta, ¿quién creen, dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, a ti te llamo Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y ningún arma forjada prosperará contra ella. Y le dicen, esto es una revelación tremenda. Y el Pedro se levanta y empieza a mirar a los demás, ¿cómo les quedó el ojito? La revelación. Pero 5 minutos, un momentico después, el Señor le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Al mismo que llega y dice, Señor, hasta la muerte iré contigo. Y van a cogerlo y saca la espada, y el primer torero cortó oreja. Le cortó la oreja a Malcolm. Pero al momentico que lo van a echar, ¿usted cómo que es de eso? No, yo por allá yo no soy. Sí, yo lo he visto, usted habla como, que yo no soy. Y viene la otra señora, ay, sí, yo lo vi ay, maldita sea, maldigo que no soy. Y en ese momento cantó el gallo, y miró a Jesús, y Jesús lo miró, y se encontraron, y lloró amargamente. Yo lo que les estoy diciendo, mi amado, es que mira la circunstancia de un Pedro que sin el Espíritu, porque tan pronto viene Pentecostés y es lleno del Espíritu, se levanta, da un discurso de 5 minutos, 3,000 personas se convierten y empieza a tener una vida absolutamente sobrenatural, donde simple y llanamente declara, cree y sana. Declara, cree y predica. Y al punto de que declara, cree, y un ángel lo saca de la cárcel y lo lleva a la casa de manera sobrenatural. ¿Saben, mis amados? El don de fe es algo espectacular. Y es algo también que está dentro de la iglesia sin usar. Este don, mis amados, permite entender cosas como lo que le pasa a mi esposa. Mi esposa tiene este don. Gloria tiene este don. Y lo aplica de unas maneras que a veces uno dice, wow. Y les voy a dar un ejemplo común y que le ha pasado. Por lo menos creo que son 9 o 10 veces que mi esposa ha ido a comprar al costo, oprime el botón y se gana la mitad. En 2 ocasiones
nos ganamos una moto. O sea, nos hemos ganado 2 motos, 2 medias motos allá. Pero ¿cuál es la cuestión? Alguna vez alguien dijo, ay pastora, que a mí no me acompaña, que es que voy a hacer, que es que usted es de buenas. No. ¿Saben cuál es la diferencia? Que mi esposa siempre ha creído que Dios le da la respuesta exacta cuando la necesita para el propósito del reino. ¿Por qué? Porque mi esposa va allá y siempre ha sido con compras grandes. Hace poco tuvo una de una compra pequeñita. Solo fueron como 300, 400 mil pesos lo que se ganó, no más. Porque siempre era 1,5 millones, 1,800,000, 2 millones. Mi esposa dice algo. Señor, en la primera moto. Señor, en la iglesia hay mucha necesidad, hay hermanos que no tienen nada. Yo quiero darles un buen mercado a muchos de los servidores de la iglesia, a muchos hermanos de la iglesia. Quiero darles un buen mercado. En el nombre de Jesús, ¡pum! Y se lo ganó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicimos? Mercado y frundún. Y me acuerdo tanto que alcanzó para que nosotros nos fuéramos para ir a comer a un restaurante. La segunda moto, que fue antes de la pandemia para inaugurar acá, yo tenía en mi corazón comprar un televisor grande. Y acá mi esposa me hizo acordar que este televisor que hay aquí no fue, es el que está abajo. Porque este televisor lo donó un hermano. Este televisor lo donó el hermano Genaldo. Pero mira esto, mi amada. Ese día llego y le digo, amor, vamos a pasarnos al nuevo templo y no hay una pantalla grande y todo, necesitamos un televisor grande. Y mi esposa dice, bueno, señor, necesitamos un televisor grande. ¡Pum! Media moto. Nos ganamos y es este televisor y el que está abajo. Y cada cosa que ha hecho mi esposita en ese sentido siempre ha sido con eso. No se pone a planear, no se pone, solamente ella agarra y le hace una declaración al Señor. Señor, tal cosa para la vez pasada, que fueron como otros 700 en una compra grande de mercado que se hizo, un mercado grandísimo que se hizo por alguna razón. Y dijo, Señor, necesitamos papelería y un poco de cosas para los niños porque en la escuela dominical no hay. ¡Pum! Y tome. Siempre ha sido así. En ese momento, Señor, es para ti. ¿Sabes qué es eso? El don de fe. Porque hay quienes creen que eso solo es para cosas de wow. No. También Dios es el Dios de las ballenas, pero también el Dios de los gusanos. Predicaba por ahí un hermano de Jonás, el Dios de la ballena y el Dios de los gusanos. Entonces, el don de fe siempre obra. ¿Sabes quién tiene y vive por ese don en esta iglesia? El pastor Juan. El pastor Juan lleva 20 años viviendo solo para la obra del Señor. Y él me dice, nunca el Señor nos ha abandonado. Nunca. En las peores crisis, lo que sea, siempre el Señor está ahí y responde. ¿Por qué? Porque yo le creo. Yo no me pongo a preocuparme. Y literal es de los que dice, yo llego y miro la nevera y no hay nada. Meto la mano y saco un pollo. Cosas de ese tipo. Mira, mi amado, hay ocasiones donde el Señor permite que tengamos unas experiencias sobrenaturales o personales o en gente muy cercana para que nosotros comprendamos la dimensión que es creerle a Dios. ¿Cuánto más si se tiene el don de fe? ¿Cuánto más? Y yo conozco personas que llevan años sin tener trabajo y nunca les ha faltado. Y se han dado el gusto de pasear, de comer, de comprar. Aquí en la iglesia una hermanita duró 3 años sin trabajo, abandonada por su esposo con un hijo. 3 años, una hermana aquí de la iglesia. Y hoy día sigue aquí en la iglesia. Y esta hermanita, la hermana Tina, esta hermana por 3 años no tenía cómo, pero no salía de la iglesia y decía, no tengo nada que hacer, lo hago aquí, para mi Dios. Y dice, como nunca paseé, como nunca comí, como nunca me vestí, como nunca, sin trabajo. ¿Saben qué es eso? El don de fe. Es eso, creerle de tal manera al Señor. Pero cuando se tiene el don,
Eso ni siquiera, eso no es que yo me pongo a pedir, ay Señor, mira, dame. No, Dios dijo, es creer. A estos es donde les sobra de una manera directa la palabra del Señor que dice, al que cree. Jesús, como siempre, operó en este don. Mateo 8:24. Mateo 8:24. Dile al que está a tu lado, ya casi acaba el pastor. No te afanes. Y es la historia donde el Señor calma la tempestad, que estaba dormido y que se levantó una tempestad y que los discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron de Él. Jesús fluye en como en todo. ¿Qué hizo? Dice, viento, cállese, mar, aquíétese. ¿Y qué hizo después el Señor? ¿Quién me dice qué hizo después? Siguió durmiendo, estaba muy cansado. Mira, mi amado, hay quienes creen, no, toca hacer un ayuno de 21 días, toca no sé qué. No, hermano, espérate. Cuando se tiene el don de fe y las cosas son para la gloria de Dios, eso no tiene fecha ni calendario. Eso es así. Pero hay que hacerlo. Hay que obrar en el don. ¿Y sabes cómo se da este don? ¿Tú quieres saber cómo se entiende, se conoce y se desarrolla ese don? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Oiga, lo he repetido todo el culto. Por comunión. Comunión con el Señor y comunión con los demás. Cuando tú tienes comunión con los demás, en algún momento tú vas a hacer algo que ni te imaginabas, porque el Señor te lo guía, el Espíritu te guía y ¡pum! Y te muestra el Señor su gloria y su poder, porque creíste. La comunión es la que permite dar eso. Juan 14. ¿Para qué? ¿Con cuál es el propósito? De todos los dones, pero en especial, como lo dice el Señor. Juan 14:11. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 11. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Para qué son los dones? Para glorificar al Padre, hermano. Porque el que quiere, déjenme que les hable de las distorsiones que hay en los dones del próximo domingo, de sanidades, milagros, todos estos dones. Van a ver, hermano, cómo se pierde el sentido del propósito. ¿Por qué? Porque los hombres se quieren llevar la gloria. Y la gloria es del Padre, hermano. Siempre tenemos que entender que si yo tengo los dones, el que se llame, el don de fe, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de servicio, el don de la administración, de lo que sea, siempre la gloria es del Padre. Y si yo tengo claro ese principio y tengo claro el actuar para ese propósito, hermano, Dios me va a usar como para lo que fuimos hechos, de manera sobrenatural. Y aprenderemos a vivir naturalmente lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies. ¿Me dejan contarles un testimonio? Siéntense. Es que lo tenía. Siéntense y les cuento algo chiquitico que nos pasó a mi esposa y a mí hace unos años. Antes de ser pastor de esta iglesia, yo pastoreaba jóvenes en Adonai la Central. Y en Adonai Central un día, un hermanito llamado Heriberto González y Marielita compraron una finca en Nimaima, una casita y un terrenito en Nimaima. Si ustedes quieren hacer canotaje, o sea, montar en lancha en Río Rápido, es allá en Nimaima donde se hace eso. Resulta que un día ellos decidieron que su finca, construyeron una casa y que eso era para servicio de la obra del reino y que iban a predicar allá a todos los vecinos, y decidieron hacer un culto semanal, cada fin de semana, un sábado, en ese lugar. En ese entonces
pues yo terminé yendo varias veces a predicar. Hubo un día donde fuimos a predicar, estábamos ahí con mi esposa, y de pronto una de las personas de ese sector dice: hermano, ore porque llueva, porque llevamos meses que no cae una gota de agua y una sequía terrible. Y eso de que Dios me dio una palabra, la reacción de una, y yo les dije: para testimonio de la gloria de Dios, esta noche va a llover. Paré ahí, no dije más. Acuérdense, esta noche va a llover. Yo no me puse a pensarlo, no me puse, ¿qué tal no llueva? ¿Y cómo voy a quedar? ¡Qué vergüenza! No, nada, yo di la palabra y ahí quedó. La cuestión es que predicamos el evangelio. Había un vecino que vivía en una casa alta aquí y otro de una casa alta allá. Esta parte ya era bajita y allá era hueco, pero en cada sitio había una casa. Así, había una casa. Resulta que esa noche terminábamos la reunión y nos quedamos allá. Acostados, hablábamos y todo, y nos dormimos, porque al otro día nos veníamos para Bogotá, temprano para llegar al culto. Era un domingo, al otro día. Resulta que esa noche a las 12 en punto se suelta un aguacero, pero un aguacero, hermano, que nos despertó de lo fuerte que era el aguacero. Pues cuando nos despertamos, pues gloria a Dios, alegres, felices, nos postramos, oramos, dimos la gloria a Dios, cantamos, eso, felices, y pues nos dormimos, ya. A la mañana siguiente salimos, nos montamos en el carro, 1 kilómetro a la redonda, hermano, seco, todo seco, 1 kilómetro. Solo llovió en ese lugar, encima de la casa, más o menos 1 kilómetro. Y lo tremendo es que el vecino de allá, el vecino de allá y el vecino de allá se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el agua alcanzó a tocarlos. Los tocó. La casa está aquí y alcanzó a mojarse el frente, el bordecito. Eso fue tremendo. Porque Heriberto nos contaba y Marita nos decía: uy, no, esa gente luego decía que necesitaba que fuera. Y nosotros hicimos un trabajo allá continuo y grande por varios meses. Pero fue una de esas experiencias de ese donde fue fluyendo, porque sí, esta noche llueve. Punto. ¿Saben, mis amados? A veces nosotros no nos arriesgamos a creerle en el propósito, porque aquí no se trataba de que, ¿quién se iba a llevar la gloria? ¿Quién iba? Es que yo soy el... No, el Padre. ¿Cuántas cosas de pronto Dios te pone ahí para que tú, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre, sin ligereza, y escúchame, ponle las manos a los enfermos y decláralos sano. Laura, haz lo que Dios te ha dicho que debes hacer sin dudar. Ora por los que Dios te ha dicho que debes orar. Sirve en lo que Dios te ha dicho que debes servir. Da lo que Dios te ha dicho que debes dar. Deja de dudar. Solo cree, porque al que cree, ¿sabes qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ponte sobre tus pies. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta tu bendición. Y te pedimos, Señor, danos entendimiento, conocimiento y sabiduría para poder, Señor, comprender tu verdad, para poder vivir en tu voluntad. Hoy, Señor, me he dispuesto para tu palabra y pido que sea tu Espíritu Santo direccionándome en ella y que se cumpla tu santa y tu perfecta voluntad. Te lo pido, Dios. Haz la obra en este pueblo, Señor. Haz la obra en mi propia vida. Pero llévanos, Señor, a ser parte real de la formación y el crecimiento de tu cuerpo, de tu obra, de tu iglesia. Que no seamos solo simpatizantes o visitantes, que seamos verdaderos discípulos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.